Damos gracias al Señor en todo tiempo por cómo Él nos bendice. En esta mañana, hermosa mañana, donde el sol brilla, vamos a tener un tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Dios, y lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos porque Él merece toda adoración, toda alabanza que podamos darle en unidad como iglesia. Yo quiero compartir con ustedes una hermosa palabra que se encuentra en un salmo, que es bueno comenzar las mañanas leyendo esos cánticos de David, donde Dios se manifiesta a través de él y nos bendice de una manera. Podemos leer cada salmo y que Dios nos ministre, nos llene de su amor. Dice el Salmo 107, ¿sí? Buscamos los que tienen Biblia por ahí. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, en la soledad, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía. Entonces clamaron en su angustia y Él los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho. Ese es nuestro Dios. Y dice: aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto eran rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Pero clamaron a Jehová, dice el versículo 19, en su angustia, y los libró de sus aflicciones. En su palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Hoy vamos a declarar juntos y vamos a pedirle al Señor que se manifieste en medio nuestro, que su reino se establezca donde estemos, que podamos glorificar a Dios en medio de la angustia, en medio de alguna situación que estemos pasando, porque Dios siempre se glorifica. Y es bueno exaltar a nuestro Dios. Es bueno hacerlo en unidad. Y dice acá el salmista que el Señor los libró de todas sus angustias cuando clamaron a Dios. Y lo hacemos de todo corazón. Clamamos a Dios por misericordia por esta nación. Clamamos a Dios para que tenga piedad de todo lo que está sucediendo, de todo lo que estamos escuchando. Pero sabemos que Dios nos va a librar. El salmista, a lo largo del Salmo 107 y en varios salmos, dice que Dios libra a sus escogidos, que Dios los guarda, que Dios tiene contentamiento con su pueblo. Es bueno empezar a clamar a Dios desde lo profundo de nuestro interior. Clamar para que Dios nos libre, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ministre. En esta mañana lo que vamos a hacer es pedirle a Dios que establezca el reino de su justicia, su reino, lo establezca donde estemos, donde estamos, donde nos movemos. Como iglesia, donde estemos, podamos manifestar el reino de Dios, el olor de vida donde estemos. Quizás no salimos mucho, pero donde estemos, donde salimos, podamos manifestar un mensaje de esperanza. Así que lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que establezca su reino en medio de la alabanza. Amén. Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Amén. Quiero que me digan si se escucha bien. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedirle que Él establezca el reino en donde estamos. Dios, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, toma control de este tiempo. Ministranos.
Queremos ser llenos de tu presencia, de tu poder. Te adoramos, Señor. Ahí levanta tu voz y empieza a exaltar al Señor, a bendecirlo, a adorarlo, porque Él lo merece. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor. Decile al Señor, te anhelo. En esta mañana, Señor, ministranos. Llénanos de tu gracia, de tu poder. Te necesitamos, Señor. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad, para, Señor, librarnos de toda situación. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Dígale, Espíritu Santo, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu Santo, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor. Espíritu Santo, te anhelamos hoy más que ayer. Tu presencia nos es necesaria, Señor. Te adoramos. Establece tu reino, Señor, aquí y en cada hogar, Señor. Tu reino sea establecido en tu nombre, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Que se abre el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, dígalo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Sí, Señor, que se abre el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dígalo. No hay cielo cerrado, se abre. Sí, Señor, lo declaramos en esta hora, Padre. No hay cielos cerrados para nosotros. Señor, cuando invocamos tu nombre, los cielos se abren, tu presencia desciende, tu reino se establece en tu nombre, Señor, porque esa fue tu promesa. Fue tu promesa, Señor, manifestarte donde estén tus hijos, donde te nombren, Señor. Así que lo declaramos en el nombre de Jesús. Abrimos, Señor, en esta hora. Activamos, Señor, todo tu reino, Señor. Activamos, Señor, los ángeles para que ministren cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús ahora, cada vida, cada corazón, Señor, que pueda fortalecer en esta hora, Señor, por tu gracia, Señor, fortalecer cada vida, cada persona, en el nombre de Jesús ahora,
Señor, declaramos cielos abiertos en cada hogar, declaramos cielos abiertos en cada familia, en el nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor. No hay cielos cerrados, Señor. No hay cielos cerrados para tus hijos. Aleluya. Comienza a declararlo. Comienza a declararlo y ahí tu altar se va a encender. Se va a encender el altar de su presencia. En el nombre de Jesús. Y vas a estar conectado día a día, momento a momento con el Señor. Declaramos. Hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí, Señor. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí, Señor. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Todo lo que desatamos aquí en la tierra se desata en el cielo. En el nombre de Jesús, todo lo que declaramos aquí acontece, Señor, porque tu reino se establece donde estamos. Enviamos la palabra y estamos convencidos, Señor, de que es eficaz, de que tu palabra corre, Señor, y ministra y satura de tu presencia, Señor, cada hogar. Te adoramos. No pierdas este momento de adoración ahí donde estás. Conéctate con el cielo, conéctate con el Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, a ti. Te adoramos. Qué bueno es saber que cuando declaramos palabra de poder, sucede y acontece. Qué bueno es saber que Dios se manifiesta donde estamos, que su reino se establece, que solo no es una palabra que rueda, que simplemente corre, sino que sucede en realidad. Porque dice su palabra que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Dios se iba a manifestar. Así que es bueno saber de que contamos con ese Dios que es omnipresente. Amén. Y ahora lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a decir que en su presencia danzamos libres. Su presencia es todo lo que necesitamos, iglesia. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Vamos a hacerlo con todo el corazón. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Cántalo conmigo. Mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos, Señor, con poder. Te adoramos, Señor. Te enaltecemos. Brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre
Señor, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, declaramos juntos, eres Rey, por siempre Rey, sobre toda la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, vamos a declararlo. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre toda creación. Tú eres Rey, sobre toda circunstancia. Tú reinas en autoridad, Señor. No hay nadie que tenga tu poder. Aleluya. Sí, Señor. Qué bueno es saber que tú reinas por sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Dios está. Pedimos a Dios que Dios establezca su reino. Estamos conectados con el Señor y lo que pasa en el cielo sucede donde estamos. Por eso sabemos que Dios reina sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Así que, iglesia, aliéntate, levántate en fe. Dios reina, Jesucristo reina sobre toda situación. Amén. Y quiero confortarlos en esta mañana con una palabra que venimos leyendo y que Dios realmente ha bendecido nuestras vidas en este tiempo con esta palabra y lo hace cada vez que la leemos. Pero es bueno recordar que Dios nos ama. Dice su palabra que Él tiene contentamiento con sus hijos. La palabra de Dios dice en Efesios 3, versículo 14. El amor que excede a todo conocimiento. Dios nos ha cautivado con su amor. Qué bueno es tener esta esperanza, saber de que cuando el mundo se siente desolado, nosotros tenemos un mensaje para darles. Dios es amor. Y ese amor excede a nuestra mente y a nuestro conocimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En estos tiempos lo único que podemos hacer es fortalecer nuestro espíritu en nuestro hombre interior con el poder del Señor. Así que aliéntese tu corazón, porque Dios reina y Él fortalece tu vida en esta mañana. Amén. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos juntos. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. En esta mañana le pedimos al Espíritu Santo que hiciera real su reino donde estamos, que establezca su reino y danzamos y glorificamos al Señor porque Él está en medio nuestro. Y Él nos llena de esa plenitud
para ser fortalecidos en el hombre interior. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Nuestra mente no llega a entenderlo, pero Dios es poderoso para hacer todas esas cosas, dice su palabra. Según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Es maravilloso ese amor que Dios tiene. Esa plenitud habita en nosotros, habita en ti, habita en mí. Él nos ha capturado con cuerdas de amor. Ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, como dice su palabra. Y en esta mañana yo quiero que juntos nos deleitemos en el amor del Señor. Nos deleitemos en ese amor que Dios tiene con nosotros. Amén. Y quiero que ahí donde estás puedas sentir que Dios te abraza. Sentir que en cada situación Dios está para bendecirte, para fortalecerte y para que seas pleno, seas lleno de la plenitud de Dios. Amén. Y aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirás. Lo creemos, Señor. Nada en ti se perderá. Amén. Esa es mi seguridad. Y ahora lo decimos. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Aleluya. Sí, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, sobre vos. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Sí, Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Sí, Señor. Tus palabras me sostendrán siempre, iglesia, y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy me puedo ver con claridad. Sí, Señor. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo, dígalo conmigo. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene. Dígalo conmigo. El que me levanta. Ese es el amor de Dios que excede todo conocimiento. Nos da seguridad, nos da paz. Saber que Él está al control, que Él está presente, que nada se le escapa. Es nuestra plena seguridad. Estamos llenos de esa plenitud de Cristo. Habita dentro nuestro. Su amor nos ha cautivado y nos da seguridad.
Aliéntese tu corazón, iglesia. Aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. Nunca pierdes el control, Señor. Te adoramos, oh Señor, de lo que vendrá. Nunca pierdes el control. Oh, de lo que vendrá. Nunca pierdas el control, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Te damos gracias por estar, Señor, por manifestar tu presencia en medio nuestro, por vivificar, Señor, nuestro corazón, por hacer que tu palabra, Señor, entre y corra en nuestro interior y fortalezca cada uno de nuestros lugares, Señor, en nuestra alma, en nuestro interior. Bendigo tu iglesia, Señor, en esta mañana, que sea fortalecida en tu fe, Señor, en el permanecer en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes control y que tus promesas cumplirás. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta mañana adoramos a nuestro Dios, exaltamos. Y quiero alentarte en esta mañana para que tu fe se encienda, para que tu altar esté encendido constantemente, para que puedas ser lleno del conocimiento, de la plenitud de Cristo que habite dentro de tu interior, para que cualquier circunstancia que nos toque pasar, sintamos que su presencia está en medio nuestro, está dentro nuestro, que Él tiene el control. Hemos cantado estas canciones y estas adoraciones y estas alabanzas a nuestro Señor, proclamando y declarando en esta mañana que su reino se establece, recordalo, que su reino se establece donde estás, que su presencia se hace real donde estás, que Él tiene el control de todas las situaciones, que su presencia habita en tu corazón. Sea fortalecido en esta mañana. Amén. Sea fortalecido en tu espíritu, en el hombre interior, como decía Pablo, y que seas renovado a través de la alabanza y la adoración. Nos vamos a conectar ahora con Juan, que va a traer la palabra. Yo me desconecto y él va a conectarse nuevamente para infundirnos la palabra que Dios trajo a su vida para nosotros. El pastor Juan va a estar predicando. Así que yo los bendigo, iglesia. Les mando un abrazo enorme, los amo mucho. Y bueno, espero que sean bendecidos en este hermoso día. Disfruten en familia. Que la paz del Señor habite en ustedes. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Otro domingo más que estamos en nuestra casita, cada uno en su iglesia, en su propia iglesia. Si bien la iglesia somos todos, pero hoy tenemos, por orden de Dios, porque Dios lo quiso así, muchas iglesias abiertas, quizás muchas células que nosotros queríamos tener este año. Y bueno, Dios nos sorprendió con las cosas que estamos viviendo. Entendemos que todo lo que rige nuestra vida es porque Dios está al mando, nosotros nos sometemos a Él, también nos sometemos a las autoridades y acatamos las órdenes porque es por el bien de la comuna en general, de toda la población. Hay mucha información y desinformación a la vez. Y estamos viviendo tiempos bastante complicados y difíciles que no estábamos acostumbrados, pero quizás tengamos que empezar a acostumbrarnos a vivir en desafíos para empezar a hacer una iglesia que marque el rumbo y que Jesucristo quiere hacer con nosotros. Ser una iglesia unida va a demandar que nosotros nos entreguemos completamente. Ser una iglesia fuerte va a demandar que en estos tiempos de crisis estemos como punta de flecha, punta de lanza, marcando un precedente en cuanto a la confianza con Dios. No sé si se está escuchando bien, si alguien me puede dar algún, o me digan si se escucha bien. Estamos
tratando de buscar otras maneras de conectarnos, porque el domingo pasado tuvimos bastante interferencias y varios no lo pudieron ver. Ojalá hoy lo podamos ver todos bien y transmitir bien también. No quería dejar pasar este momento y dar gracias. Muchas gracias, Karina. Sabemos que se escucha bien. Muchas gracias a Dios queremos dar. Esta semana estuvimos orando por Emma, por Javi, por la familia Díaz. Y bueno, Dios estuvo obrando. También seguimos orando por Tiziano. Yo sé que hay muchas peticiones y ustedes quizás no se dan cuenta de las cosas que Dios está haciendo, por eso quería remarcarlas. Y también decirle que seguimos orando como iglesia por todas las demás peticiones. Si es más, ustedes quieren a través de este medio mandar a mi celular o al WhatsApp de la iglesia, a los que tienen el grupo de la iglesia o cualquiera de las dos iglesias, Iglesia Bautista de Plátanos o Iglesia del Pato, pueden pedir y vamos a estar orando. También quería comunicarles que a partir de esta semana, los martes y jueves, la Iglesia del Pato de 14 a 17 horas está abierta en forma de guardia para atender diferentes necesidades. Lo estamos haciendo cumpliendo un estricto protocolo de seguridad y de higiene, obviamente. Solamente hay una persona para brindar consejería y ayuda, o recibir la ayuda que quieran proporcionar para que también la brindemos a la comunidad. Así que estén sabiendo que la iglesia se está moviendo dentro de lo que puede, cumpliendo siempre las órdenes de nuestro gobierno también. Pero no podemos hacer caso omiso a la necesidad de la gente y el mandato que recibimos de Dios, de cumplir más que nada su mandato principalmente. Así que nuestra iglesia de El Pato está abierta martes y jueves de 14 a 17 horas para brindar ayuda a los que se acerquen y necesiten ayuda, consejería, o si necesitan algo social, lo que podemos, estamos para ayudarlos. Bien, también quiero pedirle en sus oraciones que, así como lo compartió en la mañana, Blanca Seno pidió oración por su esposo Aldo, así que estén orando por él. Tiene fuertes dolores y bueno, los que estén al tanto de su problema, estamos orando por la sanidad de Aldo y por su pronta mejoría. Así que acompáñenos también en oración. Quisiera que estemos orando principalmente por nuestras familias, cada uno de nosotros. Sé que el fuego, para que el fuego no se apague, es una responsabilidad individual y es tu responsabilidad. Hoy más que nada que estamos lejos uno de los otros, tenemos que entender, ¿sí?, que la responsabilidad que nos cabe como cristianos de cultivar en nuestro altar personal. De que quizás vos estás recibiendo una palabra hoy domingo, pero durante la semana tenés que nutrirte, tenés que alimentarte también. Y no hay mejor cosa que nutrirte de la palabra de Dios, buscándolo en tu intimidad. Por eso desde que empecé a predicar, te exhorté a que busques la intimidad con Dios, que busques un trato con Dios personal, ¿sí? Que sea Él quien te sustente. Que sí puedas pedir ayuda a tus hermanos, obviamente para eso estamos, pero que sea ese trato personal lo que te mantenga y mantenga tu fe firme. Entonces, te lo dije de la mejor manera posible y lo más sincero. El que murió por vos es Jesucristo. Tus hermanos en Cristo estamos para ayudarte, pero el que murió por vos es Jesucristo y la relación principal debe ser con Él. ¿Sí? Así va a crecer tu vida espiritual, cuando empieces a entender los planes que Él tiene para vos, y los tenés que descubrir. Lo vas a descubrir de la única manera posible, poniéndote en contacto con Él. No hay otra. No hay otra fórmula, no existe otro modo de servirlo sino como Él quiere. Es más, hablando de como Él quiere, vamos a seguir hablando, porque la palabra que nos lleva hoy me hizo reflexionar un poquito que escuché de Mauro. Como siempre trato de tomar una palabra anterior para seguir un hilo conductor, y yo trato, pero a veces Dios me dice no y nos da otra palabra, pero lo que yo entiendo y creo que Dios nos da para esta semana, para este domingo, ¿sí?,
es, y si tendría que poner un título a esta reflexión, estudio más que nada, no es tanto una prédica, va a ser un estudio, porque vamos a recorrer un poquito la Biblia, sería algo así como, hagan como yo hago y ganaremos. ¿Entienden? Hagan como yo hago y ganaremos. Es algo que, no siguiéndome a mí, no como yo hago, yo no soy Pablo. Pablo es el único que creo que se animó a decir, ser imitadores de Cristo, y si mal les parece seguir a Cristo, imítenme a mí, ¿sí? Que yo sigo a Cristo. Si bien entiendo también que cada uno de los cristianos debería ser un real imitador de Cristo y desafiarse a sí mismo a ser tan imitador de Jesucristo, de que los demás puedan ser y verlo como un imitador de Jesucristo y tener deseos de seguirlo. Esa es la meta de todo cristiano. Bien, pero vamos a leer una palabra que comienza en Jueces, capítulo 7, versículo 17. Estamos hablando de Gedeón, aquel muchacho que estaba tamizando el trigo para esconderlo de los madianitas, y se le presenta un ángel y le dice: Gedeón, prepárate porque tenés que libertar a mi pueblo. Con tu fuerza lo vas a libertar. Yo, Señor, dice Gedeón, sí, con tu fuerza lo vas a hacer. Entre unida y venida, demuéstrame que eres tú, permíteme que te adore, que se seque el vellón, que se moje el vellón, pruebas que le hace Gedeón a Dios para pedir confirmación, porque él tenía una autoestima muy baja. Los madianitas venían y saqueaban, arrasaban con todas las cosechas de Israel. Ténganlo presente, lo encuentran en el capítulo 6, toda la historia de Gedeón. Yo nomás lo voy a tomar como referencia a esto, porque hay una palabra que me tocó, ¿sí? Y la batalla, se junta todo el pueblo para pelear contra los madianitas, que se juntaron como la arena del mar también. Y eran muchos. Y Dios les dice: Gedeón, son muchos. Si pelean contra mí con esta fuerza, van a creer que fueron ustedes y no fui yo el que los entregó. Así que da esta orden, que se vuelvan los que tienen miedo. Bien. Desertaron 22.000, quedaron 10.000. Son muchos, dijo Dios, le dijo a Gedeón. Yo los voy a poner a prueba, vayan a tomar agua. Y en esa prueba, de los que lamieron como perros, quedaron 300. Los que llevaron el agua a la boca, dice la palabra, quedaron 300. Bien, el resto mandalos a casa. Con estos 300 yo voy a libertar a mi pueblo, dice Jehová. Hay una estrategia, van a atacar de noche. Unas teas, dice Gedeón, llevemos una tea y un cántaro y hagan como yo hago. Dice en el versículo 17, y le dijo: miradme a mí y haced como yo hago, o como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. No había margen de error. El general quería que se haga como él hacía, dando el ejemplo, primeramente poniéndose a la cabeza. Como líder se cargó el ejército pequeño contra una gran multitud, pero confiando en la palabra que Dios le iba a entregar a sus enemigos en sus manos, y así libertar al pueblo de Israel. Pero demandó una sola cosa al ejército pequeño que lo seguía: obediencia. Hagan como yo hago. Me van a ver a mí y como yo hago, tal cual lo van a hacer ustedes. Si bien cada uno de nosotros siempre quiere dar una impronta, ¿no? O le damos nuestra forma de ser. En la vida cristiana, más allá de cómo dirigimos o cómo predicamos, podemos dar nuestra impronta, pero los mandamientos de Jesucristo tienen que ser cumplidos como Él dice. Adorar a Dios tiene que ser hecho con la manera que Él lo dice, ¿sí? No podemos hacer como nosotros querramos, sino como Él. En nuestro comportamiento con la sociedad debe ser como Él mostró, ¿sí? Nuestra meta es llegar a la estatura, ¿sí?, de Jesucristo. Para llegar a la estatura de Jesucristo tenemos que andar como Él anduvo. Vamos a ver en estos 7 puntitos rapidito, lo más rápido que pueda voy a hacer para explicar cada uno de estos puntos.
pero quiero que ustedes lo entiendan, que pongan su corazón y su espíritu alerta, ¿sí? Porque es nuestra meta, ser como Cristo. Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, tomamos la responsabilidad, ¿sí? No solamente lo aceptamos en nuestro corazón y somos salvos y andamos tratando de vivir una vida lo mejor posible. No, también hay una responsabilidad que viene inherentemente a cada cristiano. Es ser representante de Jesucristo. Eso quiere decir que cuando mi vecino, Leandro, ve a Juancito, tiene que ver a Jesucristo. O mi otro vecino, Daniel y Eva, cuando ven a Juancito, tienen que ver a Jesucristo. Yo soy un representante de Jesucristo. Cuando me ven retar a mis hijos, cuando me ven sacar la basura, cuando me ven manejar, cuando me ven salir de mi casa, ellos están viendo a un representante de Jesucristo. Y trasládalo a tu vida, cuando te ven a vos, todas las personas que te rodean, sos un representante de Jesucristo. Entonces, quiero animarte en este día, siguiendo estos puntos para reflexionar, ¿sí? Que veamos si estamos realmente imitando a Jesucristo, aquel que es digno de imitar, ¿sí? Porque Él es nuestra referencia, más allá de cualquier otro hombre. Y quiero dejar, ahora que dije más allá de otro hombre, porque Jesucristo hizo algo que nadie de nosotros podría haber hecho. Dejó su trono, su corona, su reino de autoridad y se hizo hombre. Algo bien notorio quiero que encenderlo con lucecitas, que me escuches. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, nació de mujer, en un nacimiento virginal, ¿sí? A partir de ese momento dejó de ser Dios. Cuando ya se formó el feto, dejó de ser Dios Jesucristo. Pasó a ser Jesús, ¿sí? Como hombre, con temores, con alegrías, ¿sí? Con todo lo que implica ser un humano, algo inferior. Jesucristo, viviendo en la tierra, no jugó con ventaja. Y quiero nuevamente decirte, lo ponemos con lucecitas, ¿sí? No jugó con ventaja. Jesucristo, viviendo esos 33 años, lo único que hizo fue demostrar que se podía servir a Dios como Dios quería. Tenía que cumplir la ley para ser apto para el sacrificio. Y no jugó con ventaja. Así que si en tu cabeza o pensaste que Jesucristo era Dios viviendo en la tierra, no. Jesucristo fue tentado, ¿sí? Anduvo como niño obediente. Seguramente algún berrinche le habrá dado a su madre, como cualquier niño. Alguna cosa como adolescente se habrá mandado, pero no algo así para que haya transgredido tanto la ley. Una persona como vos y como yo, que seguro luchó con las mismas cosas que estamos luchando nosotros en su tiempo, no ahora. Pero si nos entendió en todo, ¿sí? Eso quiere decir que todo. Así que todo lo que yo estoy viviendo, Jesucristo tuvo que haberlo pasado en mayor o en menor medida, ¿sí? Para entendernos, para comprendernos. No hubiese sido valedero que lo pase como Dios, porque eso sería, como dije, correr con una ventaja. Y no lo hizo así. Jesucristo fue hombre. Lloró, se entristeció, se puso feliz. Hizo cosas de hombre, pero demostrando que se podía vivir como Dios quería y manteniéndose limpio para el sacrificio. Y el primer mandato que encontramos de este Maestro Supremo que tenemos, que es Jesucristo, es que nos amemos los unos a los otros. Esto lo encontramos en una palabra, dice San Juan 13:34, declara: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo. Aparte de adorar al Señor tu Dios, amar a tu padre y a tu madre, no robar, no matar, no adulterar, no codiciar, y tantos otros mandamientos, Jesucristo dio un mandamiento que engloba todos esos.
amarse los unos a los otros. Muchas veces la iglesia cristiana en sus comienzos fue notoria de su amor los unos para los otros. Luego comenzó la codicia entre algunos de los hermanos y el deseo de tener más unos de otros, y nos fuimos separando. Y la iglesia, un lugar donde todos se amaban, pasó a ser un lugar de contienda más que nada. Vidal tiene una linda canción reflexionando en lo que fue la iglesia. ¿Sí? Antes morían abrazados en la arena del circo romano, dice la canción de Vidal. ¿Sí? Hoy se andan peleando por quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes eran una cosa, hoy son otras. Dejamos que el mundo se meta en la iglesia y perdemos los mandamientos primordiales de Dios. Así que tengan en cuenta que el amar los unos a los otros es la responsabilidad mía de amarte a vos y también tuya de amarme a mí. Con todos los defectos y virtudes que vos tengas y con todos los defectos y virtudes que vos, que me estás viendo, veas en mí. El mandamiento es amarse. El mandamiento es quererse, aguantarse, soportarse. Esto no quiere decir que podamos hablar maduramente y hablar acerca de los que en algo particular podamos estar viviendo una situación, vos y yo, sino que podemos decir, no me gusta vos, y yo te puedo decir, no me gusta esto de vos, y poder hablar tranquilamente como hermanos y poner el amor de Cristo sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas. Es cuando nosotros permitimos que la carne gobierne nuestro espíritu y nuestra vida entera, y nos aireamos, y nos enojamos, y odiamos, y pecamos. Entonces, si tendríamos en cuenta este mandamiento, ámense los unos a los otros de nuestro Señor. No está diciendo si quieren, no están diciendo si pueden. No, es una orden. No hay lugar a duda aquí. Y entiéndelo, no hay lugar a duda. Acá Jesucristo nos dice, a ver, Juancito, ama a Tessy si querés, o ama a Ana, o ama a Kevin, o a Blanca, si está dentro de tus posibilidades. No, no dice eso. La palabra es clara, dice, un mandamiento nuevo os doy. Uno de los pocos mandamientos que dio Jesús. Tienen que cumplirlo. Que os améis los unos a los otros. No hay lugar a que si quiero, si puedo o no me... No. Amar es una... Se lo decía una vuelta a mi señora. Amar es una decisión. Jesucristo decidió amarnos y amarnos de tal manera que se dio por todo. Amar es dar, dicen, sí. Pero por más que yo no merecía el amor de Dios, decidió amarme. Fue una decisión primeramente, no un sentimiento. Sí, Él decidió amarnos, a pesar de todo lo que nosotros habíamos hecho mal. Entonces aprende que amar es una decisión primeramente, no nace de un sentimiento. Para que un matrimonio dure, yo entiendo que cada una de las partes de las parejas debe decidirse amar día a día. Levantarse y decir, hoy nuevamente te voy a amar. Hoy nuevamente dentro de ese amor te voy a respetar, te voy a cuidar. Y es así como se construye un amor que dure a través del tiempo. Cuando una de las dos partes o las dos partes deciden romper ese vínculo de amarse mutuamente, es ahí donde se cae una familia. Lo mismo pasa con las relaciones con los hermanos. Por más que un hermano no me caiga bien o no pensemos de la misma manera, que en ningún lado de la Biblia dice que todos tenemos que pensar igual, si tenemos que tener un mismo pensamiento en cuanto a las cosas de Dios. Pero en nuestra forma de ser somos diferentes. Entonces podemos llegar sin querer nosotros en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de trabajar, podemos llegar a cumplir la misma orden de Dios de diferentes maneras. Pero debemos soportarnos y amarnos los unos a los otros. Y si, ya que estábamos hablando de Gedeón como general, miramos a Jesucristo como un general y podemos decir que Él diga también, hagan como yo hago.
ni A ni B. Hagan como yo hago. Ámense los unos a los otros. Hay otra cosa en el segundo punto, que soportemos la injusticia, como Jesús lo hizo. Es algo acá que puede dar a interpretar erróneamente. No estoy hablando de la injusticia de algún crimen. Sí, la justicia para Dios es justicia. Estamos acá de la injusticia en el servicio. Fíjense lo que ha vivido Jesús. Leemos en 1 Pedro 2, 20, 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este versículo me encanta. Me encanta porque arroja por tierra todo lo que dicen, que el cristianismo, venga a Cristo, que la vida te va a ser un color de rosa y venden un evangelio falso. No, hermanos, como lo digo siempre, el evangelio es cruz, es sufrimiento, pero con gozo, porque sabemos que tenemos una esperanza. Y me encanta esto, para que entiendan, ¿sí?, que nuestro distintivo del cristianismo es sufrimiento. No es si yo soy bendecido porque tengo un auto 0 kilómetros, una mejor casa. No, eso es lo de menos. El distintivo del cristianismo es sufrimiento. Es injusticia, lamentablemente. Parece que hay mayor precio, según lo que estamos leyendo aquí, que nos traten injustamente. ¿Se podía entender eso? Soportando la injusticia como Jesús lo hizo. No hubo otra persona en la tierra que haya sufrido mayor injusticia. Más allá de que ahora vemos muchas noticias de injusticias. No hubo otra persona en la tierra que haya sufrido peor injusticia que Jesucristo. Siendo alguien sublime, alguien puro, alguien limpio. Tuvo que dejar, ¿sí?, su trono para venir a padecer injusticia día tras día hasta que coronó y cerró lo que Dios le dijo que haga. Es la peor injusticia. Sufrió la injusticia de todos los humanos que Él encima vino a salvar. Y hablamos de injusticia. No puede compararse nada a eso. Entonces entiende esto, la segunda parte. Porque Pedro está diciendo, para esto fueron llamados. No fueron llamados para pasarla bien en sus hogares, no fueron llamados para recibir la salvación y relajarse. No fueron llamados, ¿sí?, para decir, Jesucristo me bendice y tengo todo esto. No, lo que Dios te da, lo vivimos diciendo, es para repartirlo, es para darlo, es para bendecir a otros. ¿Sí? Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo del sufrimiento que debíamos padecer. En palabras de Jesús podemos decir que Jesús dijo, si esto hacen con el Maestro, ¿cuánto más no harán con sus discípulos? Entonces, es notorio que, y me pone mal cuando escucho que cristianos se están desanimando. No te puedes desanimar, porque encima no estás sufriendo. ¿Qué estás sufriendo? ¿No salir de tu casa? Eso no es sufrimiento. Usa tu cabeza. Aprovecha este tiempo para estar de rodillas adorando al Señor en tu casa o en tu tiempo, en esta comodidad que tenés. Esto no es sufrimiento. Esto no es sufrimiento comparado con lo que tuvieron que sufrir los verdaderos cristianos. Porque para esto fueron llamados. Si yo peco y recibo, dice aquí la primera parte, el castigo, y me la aguanto, digo, me aguanté el castigo. Ok,
¿Qué estás haciendo de más? Eso no recibe gloria. Vos hiciste lo indebido. Eso no es gloria. Ahora, sí vas a tener gloria para Dios cuando haciendo lo bueno recibas injusticia. Y eso no te quiere decir que vos tengas que dejar de hacer justicia o a dejar de servir a tu hermano porque te fallen. No. A Jesucristo lo fallaron todos los que lo seguían. Él quedó solo en la cruz. Y sin embargo cumplió su cometido. Y vos tenés tu orden y tu objetivo con Dios en el cual tenés que cumplir en esta vida. Y yo tengo el mío. Y por más que mi padre y mi madre me abandonaren, mi esposa me dejare, agrego yo, ¿sí? Dios me va a sustentar. Y Dios está conmigo. Porque mi objetivo es Dios. Y tu objetivo tiene que ser Dios. Tu objetivo no tiene que ser tener un auto o tener una casa o un buen pasar. Tu objetivo tiene que ser Dios. Esos son ordenar nuestras prioridades. Y que todo el resto quede de lado. Tu primer objetivo es Dios. Tu primera relación que tenés que cultivar y cuidar es Dios. Así que busquemos también, pero no decir para sufrir injusticias por decir y hacernos notar. Busquemos más que nada agradar a Dios y lo que nos toque vivir, vivámoslo con gozo. Pues esa es nuestra gloria. Vivir para Dios, gozosos con lo que nos toca vivir. Punto 3. Debemos negarnos a nosotros mismos como Él mismo lo hizo. Juan capítulo 12, versículo 24-25 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Había una palabra que nuestro pastor Freddy que nos enseñó, ¿sí? Que para Dios no le servís vivo. Para acercarse a Dios, servir a Dios, tenés que estar bien muerto. Es algo que en sus momentos de adolescencia, cuando él predicaba eso, a mí me grabó en mi corazón. Y Dios lo utilizó para eso, para grabarlo. Porque yo no puedo hacer nada con mi propia vida para agradar a Dios. Yo necesito acercarme a Jesucristo, morir a mi carne y dejar que Él me restaure para servirlo. Dios me quiere y te quiere bien muerto. Porque donde vos estás vivo con tu carne, ¿sí? Donde vos haces vivir tu carne antes sobre todas las cosas, no servís para agradar a Dios, lamentablemente. Debes negarte a vos mismo. ¿Y qué es el negarse a ti mismo? Es ver la necesidad del otro antes por sobre tu propia necesidad. Nosotros somos solidarios, sí, pero hay veces que no somos tan solidarios y estamos viviendo un momento de necesidad. La sociedad está viviendo necesidad. Entonces, si vos ves esa necesidad, como te dije en otras veces, Dios te está mostrando una necesidad, y lo que yo siempre te intenté enseñar es que si Dios te muestra esa necesidad es porque estás capacitado para satisfacer esa necesidad. Diría Freddy, predicar es satisfacer necesidades. Es mostrar que estás para servir. Para eso está y fue puesta la iglesia de Jesucristo en la tierra, para servir al pueblo, para servir a los demás, no para servirse del pueblo, para servirse de los demás. La iglesia fue puesta para juntar mayor número de gentes redimidas que sirvan al propósito de Dios. Para eso fue puesta. Negarse a nosotros mismos es una tarea de nosotros. Estamos aquí para servirnos los unos a otros como Él sirvió. En Juan 13, 14 y 15, Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice: pues si yo, como el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros
los pies los unos a los otros. Porque, ¿qué ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagan? Mejor ejemplo que ese no hay. Jesucristo, después de terminar de cenar, lavó los pies de todos sus discípulos. A todos. Sí, a Judas también, ¿eh? Aunque no lo creas. Era así. Dando un ejemplo. Sirviendo sin importar cómo te iban a pagar, si te van a vender. Sirviendo y dándote a conocer como hijo de Dios. Que el que sostiene tu causa es Dios. Sirviendo a los demás, sometiéndote. ¿Ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos? El que va a ser más grande es el que más sirva. El que va a ser más grande es el que menos se mire y mire las cosas para sí mismo. ¿Quieren ser grandes en el reino de los cielos? Sirvan a todos lo más que puedan. Porque nuestro objetivo no es ganar acá, el reino acá en cierta forma con nuestro servicio, no, es para poder agradar a nuestro Señor. Cuando estemos allá recibiremos todos una corona incorruptible y vamos a ser vestidos con pureza, con santidad. Pero estamos aquí con un propósito y el propósito de la iglesia es servir. Y no me voy a cansar de decirlo. Porque así yo como estoy para servir, ustedes también. Y yo lo necesito que me ayuden a servir a la comunidad. A mí para que yo los ayude a cumplir y el servicio que ustedes deben a la comunidad. Porque es ahí cuando nos amamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros, nos negamos a sí mismos, ¿sí? Estamos demostrando que el amor del Padre está en nosotros y que Dios está vivo a través de nosotros. Más allá de los templos, de los autos, de los coches, de todo lo que puedan tener. La gente se fija más en lo que uno puede dar y ayudando. ¿Sí? Nos habla de humildad, el servir a los otros, es decir, yo te sirvo, no porque yo sea mejor. Yo estoy viendo que vos tenés una necesidad y quiero servirte, quiero ayudarte, necesito ayudarte, necesito ser, ¿sí?, servidor para poder ser grande. Ese es el verdadero sentido. Necesitamos la humildad que tuvo Jesús, como Él fue. Mateo 11:29 declara: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez me pregunté cuál es el yugo de Jesucristo. Porque está bien, yo me acerco a Jesucristo y Él me dice: yo tomo tu carga, vos toma la mía. Yo tomo tu carga, dice Jesús, creo que lo expliqué una vuelta. Vos tomás mi cruz. Y la cruz de Jesucristo es servicio. Es extender el Evangelio, es llevar las buenas nuevas. Es la única cosa pesada que podemos, y que incluso se puede soportar. Creo que estamos haciendo negocios y nos acercamos a Dios y le dejamos que Él lleve nuestras cargas y nosotros simplemente nos dedicamos a extender su reino. Si lo vemos desde el punto de vista de negociantes, es negocio redondo. Porque incluso por llevar su cruz y cumplir sus mandamientos, luego vamos a ser galardonados. Ahora, si yo decido mi vida, seguir mi propia carga, llevarla solito, cada día va a ser más pesada. Y cuando llegue el fin de mis días y sea cortado de esta tierra, ni siquiera premio voy a tener. ¿No es negocio redondo? Déjamelo exponértelo así. A ver si entra en nuestra cabeza. Que nos es negocio para nuestra propia vida eterna servir a Jesucristo pensando en los demás y no en nosotros mismos. Y que es negocio más grande para el propio reino de Dios, porque al ver eso el mundo que no cree y ve una iglesia entregada a los demás antes que cerrarse a sí mismo, están diciendo: pucha, acá Dios sí existe. Dios está presente en estos hermanos.
porque se aman y lo hacen sin fingimiento, porque no hay contienda entre ellos. No buscan ser uno más grandes que otros. Buscan servir, simplemente buscan cumplir. ¿Y vos crees que el mundo no lo ve? Sí lo ve. Y nos ven todo el tiempo. Estamos bajo juicio de escrutinio de sus miradas siempre. Tus vecinos, tus amigos, tu familia. Siempre, siempre vamos a estar bajo el ojo de los demás. Porque fuimos puestos para hacer luz y cuando no somos luz nos dan con un caño. Entonces, decidí servir a Dios con lo mejor que tienes, siguiendo estos pequeños puntos que hizo Jesucristo para tomarlo como ejemplo. Sé humildes. Lleven mi yugo, dice Jesús, sobre vosotros. Mi yugo no es pesado, porque al contrario, mi yugo, si te es pesado, yo te ayudo a llevarlo. El yugo de orar a Dios es pesado. Y sí, puede ser pesado para nuestra carne. Pero ¿sabes qué? Tenés la ayuda del Espíritu Santo, que te ayuda a introducirte en la presencia de Dios. Tan solo que tenés que hacer, pedir socorro a Dios. ¿Te cuesta amar a los demás? ¿Porque te dañaron, porque te lastimaron? Bien. Pedí perdón a Dios y pedí la ayuda que te ayude a perdonar. Y vas a amar. Pedir amor. Una vez me encontré con ese mandamiento, cuando entendí ese mandamiento que decía que los améis unos a los otros. Yo le dije, Dios, yo la verdad no amo a todos. ¿Cómo puedo hacer para amar a todos? Si hay personas las cuales en realidad quiero matarlas, no quiero amarlas, porque me dañaron, porque me lastimaron. ¿Cómo voy a cumplir este mandamiento? Y bueno, el mandamiento es amarse. Y me respondió de la mejor manera, con sus palabras. ¿Sí? Porque si yo quiero ser perdonado, primeramente, debo perdonar. Para yo recibir el amor de Dios y el perdón de Dios, tengo que perdonar a los demás. Me hayan hecho lo que me hayan hecho. Te lo vuelvo a decir lo que dije al principio. No es como nosotros queremos servir a Dios. Esto nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de Él. Él es el centro, no somos nosotros. Y a Dios se lo sirve como Él demanda. Punto 6. Obedecer, como Él obedeció. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Este lo voy a buscar porque eran 3 versículos, no lo copié. Lo tenía marcado. Siempre. Del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Grandes cosas podemos sacar de estos 3 versículos. Lo que dije lo primero, Jesucristo no corría con ventaja. Cuando Él decidió despojarse de su deidad, fue hecho hombre, creado como hombre, cuerpo de hombre, sentimientos de hombre, la carnalidad del hombre. ¿Sí? No se aferró a sus formas de Dios, se despojó. Si vos fueras un Dios, ¿te despojarías? Bueno, acá Dios no lo despojó. No. Lo primero que quiero enseñarte es que Él se despojó a sí mismo. Y quiero que entiendas esto. Él renunció a su deidad para hacerse un simple mortal. Él, por voluntad propia, en obediencia al mandato del Padre, el Hijo, dejó de ser hijo de Dios, como Dios.
y se despojó. Pero no solo eso, si seguís leyendo vas a encontrar que después, siendo hombre, decidió seguir obedeciendo y humillándose ante los propios hombres. Nunca se creyó mejor que ningún otro hombre. Se sometió ante los rabinos, se sometió a sus padres, siendo hijo de Dios. Le hizo caso a José y a María, como sus padres. Le hizo caso a sus maestros de la ley, que seguramente tuvo, para ser llamado un rabí, tuvo que haber estudiado. Le hizo caso al consejo que lo juzgaba, se sometió ante Pilato, ante su autoridad, que para él no era nada efímera, pero él la consideraba, porque le dice a Pilato: ninguna autoridad te hubiese sido dada si no fuera por mi Padre, pero yo me someto ante esa autoridad carnal. Se humilló y recibió el pago que era injusto, pero él decidió hacerlo. Como hombre, se sometió a los hombres, siendo obediente hasta la muerte. Él tenía a su disposición legiones de ángeles y tan solo pedía, pero no quiso. ¿Qué ejemplo de obediencia? Y nosotros nos ponemos mal porque nos piden que obedezcamos un mandamiento de amar o que nos sometamos a algunas ordenanzas. ¿Qué ejemplo? O porque no se hizo una iglesia como nosotros quisimos, sino que se decidió de otra manera, vamos a ser desobedientes, permitiendo que el pecado de la desobediencia entre en tu corazón. Más cuando se dictaminó y se dijo que era un plan de Dios. O sea, te considerás mejor que Jesucristo, teniendo el tupé de creerte que sí puedes desobedecer. Jesucristo, siendo un hombre, no quiso desobedecer. Temía desobedecer a Dios. Sabía que toda autoridad era puesta por Dios y entonces se sometió a los hombres hasta la muerte. Y hay algo que me encanta, que entendí cuando entendí esto de la obediencia, que Jesucristo fue tan obediente que nadie lo mató. Él se puso por voluntad propia al escarnio, a la maldición de ser colgado en una cruz. No lo mataron los judíos, no lo maté yo. Él decidió ponerse ahí porque era necesario obedecer. Por mis pecados, sí, fue una de las causas. No, nadie lo obligó. Él nos amó tanto que lo hizo por amor y obediencia a los deseos de su Padre. Que cuando fue crucificado y fue enterrado, luego Dios lo levantó de los muertos como premio a su obediencia. Y fue sentado a la diestra del Padre, y toda rodilla, sigue diciendo todo esto, Filipenses, léelo en tu casa, como premio a su obediencia. Entonces, si Él tuvo esta obediencia y este amor hacia nosotros, ciega, ¿por qué no aprendemos de Él también a ser obediente a lo que Dios nos está pidiendo hoy? Y dejamos de jugar un poquito, más que nada, y empezamos a renunciar a nuestros derechos. Ahora que todos son mis derechos, no. Tu único derecho como cristiano es obedecer. El último punto, caminar como Él caminó. Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sencillo. ¿Vos decís ser cristiano? Cristiano es una persona que sigue a Cristo. Cristianismo son los seguidores de Cristo. De ahí viene eso.
O sea, si vos te consideras un cristiano y decís seguir a Jesucristo, te dejo con Juan 2:6, para que pienses, para que reflexiones. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y te expuse anteriormente cómo Él anduvo. ¿Sí? Recordamos, amando a todos, soportando la injusticia, negándose a Él mismo, servir a los otros antes que a Él mismo, ser humilde y obedecer. Eso hizo Jesús. Si vos te decís cristiano, sencillamente tenés que andar como Él anduvo. Si yo me digo cristiano, es hacer esto. Yo no sé qué esperaban, qué palabra esperaban. Esto es lo que yo entiendo que Dios está demandando en su iglesia. Que el cristianismo, como venía muy livianito. Entonces, por algo Dios nos permite tanta reflexión y ver que ya no era tan importante solamente congregarse. No, el cristianismo es servicio. Es entregarse, es sacrificio. Si estás haciendo nada para servir a Jesucristo, es momento que empieces a hacerlo. Porque esto es servicio a Dios. Si estás haciendo nada para someterte a los demás, si estás haciendo nada para ser humilde, si estás haciendo nada para amar, te animo a que lo empieces a hacer. Y empieces a servirlo a Dios como Él quiere. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos porque tu palabra, Señor, es enviada con un propósito. Tú quieres una iglesia fuerte, una iglesia madura, y esto es parte de la madurez, Señor. A veces chocarnos con la realidad de lo que veníamos viviendo y la que hoy nos toca vivir. Abre nuestros corazones, Señor, prepara nuestros espíritus para que esta palabra siga arraigándose en nosotros y que podamos poner el servicio a ti, el servicio hacia nuestros hermanos, antes que a nosotros mismos. Padre, el predicar tu palabra y el hablar con denuedo antes que otras cosas. En llevar tu yugo, Señor, antes que querer llevar nuestras propias cargas. En el nombre de Jesús oro por la iglesia, Señor, aquí en Berazategui, en la Argentina. Señor, para que nos mantengas puros, limpios, santos. Y sobre todo, Señor, firmes y sirviendo. Vivos, Señor. No permita, Señor, que nuestro fuego se apague y que nosotros también podamos aprender a cultivar aún con mayor ganas este fuego en nuestros corazones. El deseo de servir, Señor. En el nombre de Jesucristo. Sé que estás preparando una iglesia, Señor, que tenga deseos de servir. Señor, que tenga y se está preparando con deseos, Señor, de servir a la comuna y extender tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando porque es lo que nos queda ahora. Pero como digo todos los domingos que me toca predicar o transmitir, de donde estamos podemos suplir necesidades. Y si Dios te muestra una necesidad es porque estás capacitado no solo para verla, sino para satisfacerla. Y esto no quiere decir que las necesidades a veces las tenés que satisfacer con lo que te sobra. No, muchas veces vas a tener que renunciar a lo tuyo para hacer valer el reino de Dios. Porque cuando tú acortas las manos para bendecir, la mano de Dios también se acorta. Bendice, reparte lo que tienes. Y vas a ver cómo Dios, y yo te desafío en eso, y vas a ver cómo Dios va a suplirte aún más. Y te desafío porque es hermoso vivir así. Me decís, estás loco, y bueno, bendita locura. Llaman parientes, llaman hermanos, a ver si nosotros necesitamos algo. Y le digo, tenemos más de lo que necesitamos. Y lo poco que tenemos lo damos. Y este es el espíritu del cristianismo. Y le doy gracias a Dios por permitirnos vivir esto. Ayer viví un momento
en el cual pude ayudar a un hermano a terminar algo en su casa. Y para mí lo mejor que llenó mi corazón fue ver la cara en la foto de sus nenas contentas porque ya estaban en sus casas. Él no sabe, pero para mí fue más bendición ayudarlo a él de lo que yo lo poco que lo pude ayudar. En eso está la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga. Los amamos con mi señora y mis hijos también. Están en la escuelita corriendo allá. Así no hacen tanto ruido acá. Nos vemos.